Como siempre les digo, es un placer estar con todos ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura, y este espacio que hemos denominado Desde la Academia, con el cual abordamos temas importantes, no solamente de nuestro país, sino de la máxima casa de estudios, la cual representamos a través de este medio de comunicación. Hoy estaremos abordando temas muy interesantes relacionados a el retorno de los estudiantes a clases presenciales a los diferentes centros regionales de nuestra universidad, así como de Ciudad Universitaria. También estaremos recordando un poco el trabajo que ha venido desarrollando nuestro invitado en su dependencia, que tiene que ver directamente con los estudiantes y con los cuales pues ha tenido un acercamiento muy importante, tanto en representaciones estudiantiles, artísticas y culturales, así como de elecciones con los estudiantes. Y me refiero al abogado Ajax Irías, vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles, con quien estaremos abordando estos temas que les hemos mencionado con anterioridad. Abogado, es un placer contar con usted nuevamente en este espacio. Bienvenido. Feliz Año Nuevo, Fran. También para mí es un gusto poder de nuevo comparecer ante los canales de UTV para abordar, como usted bien lo plantea, temas de mucha relevancia para el quehacer académico de la institución en un año que sentimos va a ser bastante diferente a los anteriores. Estamos muy animados, muy entusiasmados, contentos, porque pasamos el umbral de la crisis y esperamos sortear con buen suceso esta nueva etapa de desarrollo de nuestro trabajo aquí en la institución, y ya con una participación estudiantil mucho más robusta y más protagónica, ¿verdad? Porque al final de cuentas esta universidad recobra la alegría cuando ya vemos la presencia de los estudiantes, ¿no? Su sentido, su ser, prácticamente. Sí, así es. Abogado, cuéntenos, ¿todos los estudiantes van a tener que retornar a clases presenciales o todavía hay una cantidad que lo harán de manera virtual? Bueno, se van a mantener los tres formatos, ¿verdad?, que se han venido manejando últimamente, de la presencialidad, la semipresencialidad y la virtualidad. La virtualidad va a preponderar fundamentalmente en las clases generales. Prácticamente muchos jóvenes de primer ingreso, esta etapa va a ser con clases virtuales. El resto de clases ya más profesionalizantes, casi todas pasan a presencialidad total, con algunas excepciones, pero en la mayoría ya se nos ha asegurado que vienen al 100% de presencialidad, y eso es muy significativo porque indica que los pasos que venimos dando de manera gradual para irnos acomodando y entrar a esta etapa que era tan esperada surtió efecto, ¿verdad? Porque si usted se acuerda, empezamos muy temerosos a hacer graduaciones, sí, ¿verdad? Después a hacer las pruebas de actitud académica, los cursos de vida universitaria que se combinaban, y así las tutorías para estudiantes que venían a hacer la prueba de actitud, ¿verdad? Después comenzamos con clases de laboratorios y de atención clínica, después se amplió a clases ya de campo como las de ingeniería, y así nos fuimos percatando a dónde había que hacer ajustes, qué medidas había que asegurar, fundamentalmente las que tenían que ver con la bioseguridad. Se insistió mucho y hubo una buena campaña que dio resultado, que fue el tema de la vacunación. Desde un inicio nosotros alcanzamos un umbral de vacunación superior al 70% y en los empleados casi al 100%. El seguro nos reportó la buena afluencia de los empleados a vacunarse, y Salud Pública también nos informó de cómo estaba el nivel de vacunación con los estudiantes,
que eran como los requisitos básicos para dar este salto de calidad en cuanto al retorno, obedeciendo siempre las directrices que emanaban del Consejo Superior Universitario, que fue quien ya últimamente abrió la puerta para que las universidades por sí mismas determináramos en qué nivel de presencialidad debíamos acudir a este primer periodo académico. ¿Y qué porcentaje va a ser ese? ¿Tanto la presencial como la combinada y la virtual? Mire, yo considero que la presencialidad va a rondar entre el 85 y 90%. La virtualidad van a ser clases generales que van a dar por un 10-15% más o menos. Y las que tradicionalmente han sido semipresenciales, que son de los CRAE, que esas no se modifican porque esa es la manera en que se han impartido de forma permanente, ¿verdad? Los estudiantes ya tienen definido su calendario de cuándo van a venir de forma presencial y cuándo van a desarrollar sus contenidos de forma virtual. Pero eso ha sido ya parte del esquema que se maneja en la educación a distancia. Abogado, ¿cómo lo ha tomado el estudiante? ¿Ha sido el que ha estado exigiendo el retorno o cómo lo ha tomado el estudiante? Pues fíjese que si siendo los sondeos oportunamente de cuál era la inquietud en este sentido de los estudiantes, y casi el 60 y más por ciento en algunos centros, demandaban el retorno a la presencialidad. Y eso nos dio la pauta de que esto puede ser muy simbólico, porque cuando usted ansía o está predispuesto a algo positivo, como es este caso, la presencialidad, pues puede tener frutos positivos en términos de rendimiento académico, de ambiente académico muy afín al interés del estudiante. Hay estudiantes que llevaban 2 años de su carrera siendo nuevos, que nunca se habían visto, y esta va a ser la primera vez en que se van a encontrar todos los que han sido compañeros en varias clases, y entonces hay toda una actitud de ver cómo es la realidad universitaria, porque ellos no la han vivido antes. Claro. Entonces hemos tenido un estudiantado que conoce virtualmente la vida universitaria, pero ahora va a tener un ambiente real de lo que es la misma. Y esto es muy importante, ¿verdad? Creo que va a haber una buena vibra, va a haber más nivel de confraternizar, de apoyarse muchas veces e incluso intercambiar las experiencias vividas en el marco de toda esta crisis que hemos vivido y que hay que sacar lecciones aprendidas para, en algunos casos, sacar lo bueno y en otros, pues tratar de que no ocurra. Creo que lo más importante es haber potenciado el sistema virtual, en donde la universidad tenía un rezago muy importante y ahora nos hemos puesto en un umbral bastante notable en términos de manejo de la virtualidad como alternativa y opción para la educación pública superior. Eso significa que la BOAE, o sea, entiendo que ninguna de las unidades de nuestra universidad han bajado la guardia, pero ahora con los estudiantes hay que poner un extra, ¿no? Porque hay que incluir actividades con ellos, que festivales, que encuentros deportivos, o sea, todo ese tipo de cosas hay que incluirlas, las cuales no se incluyeron prácticamente y se cancelaron las que estaban para 2020, 2021, 2022. Entonces me imagino que ahí ustedes tienen que trabajar el doble, ¿no? En ese aspecto. Siempre se tuvo, pero eran virtuales. Casi todas, ¿verdad? Pero no en la magnitud, claro, ni bajo las condiciones que obviamente aspirábamos a virtual tener, ¿verdad? Entonces, pero se trataba de solventar, porque como son requisitos de graduación, algunas de ellas, entonces teníamos que ofertar, ¿verdad? Y creo que se hizo un gran esfuerzo por tratar de cumplirle a los estudiantes y no retrasar sus graduaciones. Pero sí, nosotros ya tenemos toda una programación, ¿verdad? Incluso teníamos ya compromisos internacionales, logramos nuevamente relanzar
para el caso todos nuestros equipos deportivos competitivos, claro, ya están en plena actividad de cara a los Juduca que vamos a celebrar en El Salvador a mediados de este año, ¿verdad? Y que esta es una nueva generación de atletas, ¿verdad? Ya no tenemos los equipos que teníamos antes con buen perfil, sino que vamos renovándolos, pero hemos tenido algunos eventos de intercambios deportivos, uno en Nicaragua, otro allá en Copán, etcétera, y hemos tenido un altísimo rendimiento, ¿verdad?, en esos encuentros, y entonces ya se está nuevamente reavivando ese espíritu, aparte de unas actividades recreativas y artísticas, ¿verdad?, que son las que más nosotros somos los que coordinamos. Sin embargo, desde las unidades académicas también ya nos están reportando planificaciones para que los estudiantes puedan tener esos nichos en los cuales puedan cumplir con estas actividades coprogramáticas que son igualmente relevantes como las que están en el plan de estudio. Ahora bien, ¿la universidad está lista para recibir a todos estos estudiantes? Sí, como le digo, no es un proceso improvisado, claro, ¿verdad?, sino que se vinieron dando las condiciones y se fueron preparando todas aquellos elementos que eran vitales para garantizar que nosotros no seamos un factor de propagación del virus. Esto ha sido un trabajo pausado, pero que no se ha detenido, ¿verdad?, con orden, con algunas perspectivas de cómo suplir en aquello que teníamos déficit, y ya todo estudiante sabe que tiene que venir con sus mascarillas, con su gel, guardar el distanciamiento, venir con su carnet de vacunación, que se pongan los refuerzos, los que no lo han hecho, porque esa es una barrera de contención frente a la pandemia, y todo eso se está precisamente enfatizando para que el estudiante nos garantice que no vamos a retornar otra vez por descuido nuestro a la virtualidad, porque esa es una condición. Como se comporta el virus de aquí en adelante, nos va a determinar si va a haber necesidad de hacer repliegue en esta medida, o más bien se profundiza más y se amplía a que todos vengamos de manera presencial ya para el siguiente periodo. Pero sí, como le reitero, ha sido todo un esquema que se ha venido trabajando desde que comenzamos con esta crisis. Ahora bien, ¿cómo van los datos relacionados a la matrícula, a la prematrícula, mejor dicho? Pues bastante significativos. Creemos que los datos que nos ha proporcionado la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción nos dan como una tendencia de cuál va a ser al final el umbral que vamos a alcanzar con la matrícula, para no darle datos así en el aire. Yo indagué con el registro, que es como lo conocen los estudiantes, cómo estábamos en la prematrícula, y alcanzamos 60.264 estudiantes prematriculados. Falta la matrícula que inicia hoy precisamente y termina el 22, ¿verdad? Y falta adiciones y cancelaciones que igualmente tiende a acrecentar más la matrícula. Entonces creo que nosotros vamos a andar rondando entre los 85, 87 y ojalá llegáramos a los 90.000 estudiantes, que era más o menos el promedio que teníamos antes de la pandemia. Sí, o sea, estaríamos recuperando la membresía estudiantil que teníamos previo a la pandemia, ya en este primer periodo académico. Y eso es muy importante. Totalmente. La universidad se ha caracterizado por ser el centro donde viene toda persona que quiere sacar estudios superiores, y es la más grande de Honduras, es la única que aparece prácticamente en todos los rankings internacionales, y estos jóvenes vienen a acrecentar, a fomentar más ese desarrollo de nuestra universidad. Y obviamente eso implica que nuestra cartera de servicios al estudiantado tiene que estar muy fortalecida, sí,
¿verdad? Porque va a ser bajo otras condiciones. Ya las programaciones que hacíamos antes van a variar notablemente porque el contexto es totalmente diverso al como ocurría anteriormente, que ya teníamos como cierta rutina. La pandemia nos rompió toda la rutina y ahora hay que hacer nuevas versiones, ¿verdad?, que sean más innovadoras, más flexibles, más amplificadas, de mayor calidad, ¿verdad?, y de mayor participación. Y eso requiere mucha habilidad en el manejo de estas tareas. Nosotros, para el caso, en todo lo que es los programas de orientación y asesoría académica, los programas de salud, los programas de deporte, arte y cultura, el programa de becas y estímulos académicos, de tutorías, de lo que son el voluntariado, ¿verdad?, el programa de inclusión con estudiantes con algún tipo de discapacidad o de pueblos originarios. Estamos trabajando en nuevas modalidades de trabajo con ellos y dejando una ruta crítica de cómo bajo esta nueva perspectiva hay que hacer nuevos modelos de trabajo académico y de asistencia para el estudiante. Porque las lecciones dejadas por la pandemia son enriquecedoras, ¿no? Impresionante, impresionante porque eran retos y desafíos a los que no estábamos acostumbrados y que tuvimos que ser bastante creativos en cómo remodelar y cómo recomponer cosas que ya no nos daban el mismo resultado si las seguíamos haciendo de la misma forma. No podíamos trabajar bajo esos esquemas y esto incluso requiere de una nueva mentalidad del empleado universitario. Yo creo que se produjo como un momento en donde nos habituamos a estar en las casas y ahora esta nueva transición de volver es un reto y bastante complejo, pero que en el caso nuestro en la vicerrectoría ya estamos hablando de que es un nuevo compromiso con la institución. La universidad ha sido noble con tenerlos bajo estas condiciones, manteniendo todos nuestros derechos asegurados, ¿verdad? Y en correspondencia a eso, ¿verdad?, a esa benevolencia institucional, ¿verdad?, a esa actitud de respeto a los derechos de los trabajadores, nosotros debemos de responder con mayor ahínco, con mayor esfuerzo, con mayor compromiso y mayor calidad de ejercer nuestras labores de la manera más eficiente y eficaz posible. Abogado, y es que también se va a recibir a un grupo de jóvenes, llamémoslos así, post-pandemia, más tecnológicos. O sea, a pesar de que son jóvenes que nacieron prácticamente con el teléfono en la mano, con el celular en la mano, estos jóvenes ahora vienen más tecnológicos. Se dieron cuenta de que una clase no necesariamente se puede recibir así, de manera presencial, sino que ahora existen las tecnologías para hacerlo de manera virtual. Algunos no se acomodaron, pero la gran mayoría yo siento que sí. Y con ese joven hay que trabajar también, ¿no? Sí, porque el joven por naturaleza, por nuevos genes que nacen ya casi con el dominio de las nuevas tecnologías, de las comunicaciones y la información, pues rápido se adaptan, ¿verdad? Sí. Pero los que ya teníamos años de estar trabajando aquí en la universidad, éramos muy huraños, ¿verdad?, a adoptar estas nuevas formas de trabajo que en el mundo ya son más exigentes y que, como le reitero, teníamos una brecha bastante amplia en cuanto al dominio de las mismas, los empleados. Hubo gente que se retiró de la universidad porque nunca se pudo adaptar, prefirió jubilarse o pedir sus prestaciones, porque yo con esto no puedo, ¿verdad? Porque hay que entender que somos generaciones de distintas épocas y no estábamos acostumbrados a esto. Sin embargo, a otros que hicimos esfuerzos por aprender, reaprender,
¿verdad? Y reacomodarnos a esta nueva realidad, pues nos sirvió de mucho, ¿verdad? Porque ahora podemos hasta compartir con nuestros nietos en ese espacio, ¿verdad? Y con los hijos, ¿verdad? Que ya no les preguntamos tanto como antes, ¿verdad? Claro. Entonces eso ha sido el gran plus que nos ha dejado, ¿verdad? Como educación superior en general, y yo creo que esto ha sido a nivel global. La universidad no es una cuestión aislada. Esto mismo ocurría en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en América del Sur, en Europa, Asia, África. En todos lados hubo este gran reto de la pandemia que nos planteó un mundo diferente. Y frente a esa nueva estela de condiciones, tenemos que aprender a sobrevivir, a sobrellevar y a readecuarnos, ¿verdad? Como sujetos, ¿verdad? Ahora bien, abogado, entiendo que ya este sería como su último año al frente de la BOAE. ¿Qué experiencias le deja? Wow. Mire, yo pues, le voy a comentar unas anécdotas importantes. Yo llegué a la BOAE muy circunstancialmente, ¿verdad? De hecho, yo estaba en un proceso de planificación estratégica del programa de atención primaria en salud familiar y comunitario que estábamos desarrollando con varios municipios del país cuando yo era como el subdirector de vinculación universidad-sociedad. Estábamos en un centro en Tela del Colprosuma haciendo ese trabajo con los alcaldes, organizaciones comunitarias y los docentes y los empleados de vinculación, cuando me llaman para decirme que si quería ser vicerrector, ¿verdad? Porque ya había necesidad de hacer el cambio. Me entrevistaron incluso por teléfono los miembros de la Junta de Dirección de aquel momento, porque era un momento muy coyuntural. Suponíamos que a lo máximo podía llegar a 4 meses mi estancia ahí, ¿verdad? Mientras ocurría ya el nombramiento en propiedad. De aquel momento han pasado 11 años, wow, ¿verdad? Y yo siempre sentí que podía desarrollar mis competencias, habilidades en ese espacio, porque yo fui un dirigente estudiantil de secundaria y un poco de la universidad, y después dirigente gremial a nivel de la universidad y del país, y fuera del país también. Y entonces el manejo de organizaciones sociales, ¿verdad? Me permitía tener ciertas condiciones para poder interactuar, ¿verdad? Que en este caso con los estudiantes. Pasaron todos estos años con crisis profundas, sí, ¿verdad? Y bueno, me tocó estar en medio de este avatar, ¿verdad? Y pues siempre traté de mantener una actitud de mucho diálogo, de mucha apertura, de manejarme con mucha horizontalidad, nada de verticalidad. Nunca me ha gustado la direccionalidad muy vertical, claro, sino que muy horizontal, mucho el trabajo en equipo, ¿verdad? Haciendo énfasis en estudios, análisis, investigaciones, porque eso es el salto que nos puede dar otra condición. Y creo que la vicerrectoría, de pasar de ser casi una instancia más marcada por un trabajo administrativo, pasó a ser muy protagónica en términos de ser una instancia con mucha propuesta, capacidad de propuesta, con mucha capacidad de negociación, con muchas habilidades en el desarrollo de la planificación estratégica y operativa, y eso nos dio grandes resultados. Tuvimos unos Juegos Centroamericanos que no se han podido hacer de igual manera en ninguna universidad de la región, un festival cultural que ha quedado marcado para todo el tiempo, tanto dentro como fuera de la universidad, ¿verdad? Hemos potenciado los cursos de vida universitaria, ya tenemos casi cobertura en un 90% del programa de salud a nivel nacional. Las becas pasamos de 10 millones a más de 50 millones, ¿verdad?
todo lo que son las tutorías, el artículo 140, que es un artículo complejísimo, se maneja con mucho profesionalismo y responsabilidad, ¿verdad? Y entonces hemos podido ir construyendo un proceso que creo que quien llegue a relevarnos va a encontrar una ruta muy bien definida. Estamos trabajando en este mismo momento en dejarle los grandes lineamientos de trabajo que se han venido haciendo, que se están haciendo y que se necesita consolidar y hacer para los futuros años, sin que eso implique que sea una camisa de fuerza para quien llegue, claro, pero sí que no sienta que viene a improvisar o que no se le deja una ruta trazada, claro, que dependerá de él y sus métodos y concepciones de cómo hacer el trabajo, el decir vamos a darle continuidad, vamos a enfatizar en unas cosas sí y otras no, pero en general pues se trata de dejar un legado que sirva de marco de referencia para que las políticas de las vicerrectorías cuajen y logren orientar al resto de unidades académicas. No son fáciles los estudiantes, ¿no? ¡Wow! pero a mí me fascina. Okay, ahora realmente, con todos los pleitos que hubieron, pues yo terminé, creo, siendo amigo casi de la mayoría de ellos. El proceso me electoral... llevo muy bien con Héctor Estrada, con Héctor Ulloa, con Fausto Cáliz, ¿verdad? Con todos los compañeros de los centros regionales, ¿verdad? Que eran dirigentes del MEU, que fueron los más fuertes, los más aguerridos, los más beligerantes en estas coyunturas, pero nunca perdimos ni el respeto ni la capacidad de diálogo, ¿verdad? De hecho, el haber tenido unas elecciones estudiantiles de la magnitud que hemos tenido, inéditas en esta universidad y en Centroamérica, ¿verdad? Nunca se habían tenido unas elecciones de tanta calidad, sí, y tan confiables para un país donde los sistemas electorales están bastante cuestionados, como las que se hizo en esta universidad. Sí. Ahorita el Colegio Médico nos está invitando a que le vayamos a compartir cómo hicimos esto del voto electrónico y cómo hicimos para que no hubiera una tan sola impugnación al proceso electoral, ¿no? Sí. Esas son cosas que sentimos que es un buen paso. Le he dicho al rector y lo he manifestado en el Consejo Universitario, debemos de tener un sistema electoral único, sí, en la universidad, que nos garantice ser ejemplo de transparencia, de confiabilidad y de garantía de que los resultados se respeten en todas las instancias, llámese claustros de profesores, llámese organizaciones gremiales, organizaciones estudiantiles, de autoridades universitarias. Debemos de someternos a un sistema altamente democrático y verdaderamente transparente en esta universidad. Y eso dieron la pauta a los estudiantes. Y la BOAE tributó mucho a ese esfuerzo. Sobre todo cuando se tiene apoyo de universidades tan importantes con liderazgo a nivel latinoamericano como la UNAM, por ejemplo, ¿no? Todo ese apoyo que les dio para este proceso electoral, el cual usted señala, y usted lo mismo lo dice, fue de los procesos más transparentes, dando cátedra al país de cómo se desarrolla un proceso electoral. Así es. Mire, cuando el rector Graue de la UNAM, sí, de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dijo que ese había sido gran parte de la solución a la conflictividad que antecedía en la UNAM a este sistema electoral, a mí me dio una gran esperanza. Sí. Recuerde que la UNAM estuvo cerrada un año, sí, por conflictos, sí, de poder estudiantil. Fuertes, ¿verdad? Conflictos. Se tuvo que intervenir ahí, sí, y fue traumática la situación. Edificios que se habían vuelto... hoy por hoy no hay sistema más robusto en México que el que tiene la UNAM. Y eso ha posibilitado que incluso nuestros estudiantes, al conversar con sus pares de la UNAM, lo primero que le preguntan, ¿qué tan confiable es eso? Claro. Y los estudiantes es lo más seguro que tenemos en la universidad. No le tengan miedo,
¿verdad? Porque eso es lo que a nosotros nos ha dado resultados. Y estamos hablando de una universidad de más de 600,000 estudiantes, ¿verdad? ¿verdad? Entonces yo dije, esta es la ruta, ¿verdad? No hay otra. Y pues salió prácticamente, nos dijeron, en 25 minutos van a tener los resultados, y exactamente a los 25 minutos nosotros ya teníamos los datos a nivel nacional de cómo se habían comportado las elecciones de los estudiantes. Entonces son cosas que se dejan, que considero de que es bueno que se reafirmen, se consoliden para estabilidad y gobernabilidad de la propia institución. Así es. Y es que la UNAM ha tenido serios problemas, edificios que han sido tomados por los estudiantes, que han sido impenetrables para las autoridades. Y solo procesos como esos han logrado... todavía hay un pequeño ahí, pero ya ni lo tocan porque quede como símbolo de lo que fue. Así es. Abogado, le agradezco mucho el espacio. Sabemos que ese trabajo de la UAE pues va a continuar y a usted pues siempre le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, porque siempre encontramos apoyo en usted para programas, para hablar de los temas de la universidad, y eso para se lo agradecemos mucho. En eventos por supuesto, nacionales e internacionales. Sí, fuimos testigos de muchas de esas actividades que se desarrollaron con muy buen suceso. Sí. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a ustedes también, a UTV, porque siempre me permitió también comparecer y poder dialogar con la comunidad universitaria, en general con la sociedad hondureña, porque este es nuestro canal. Y sentimos que hay que seguirlo fortaleciendo. Y respaldarlo también. No, así es. Muchísimas gracias. Bueno, el abogado Ajax Irías, vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles, hablándonos de temas importantes, tanto como el retorno de los estudiantes a clases presenciales, así como del trabajo que ha desarrollado en estos 11 años que lleva al frente de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles. Les recuerdo, nuestras redes sociales aparecen en la parte baja de su pantalla. Contáctese con nosotros, déjenos sus comentarios y sus puntos de vista. Nosotros les estaremos dando lectura siempre para nutrirnos del pensamiento de todos nuestros televidentes. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.